Mi nombre es Wilmer Sánchez, actualmente tengo 27 años. Como también lo estaban contando, tenemos una empresa con mi familia en el área de las confecciones. Ya hago parte de esta organización en el mes de junio. Cumplo 10 años de haber llegado por primera vez a un evento de la fraternidad, un evento que cambió mi vida después de que mi papá duró casi un año invitándome detrás mío, porque él se comenzó a dar cuenta que tenía muchos problemas, muchas dificultades cuando tenía 17 años. Tal vez uno en esa edad piensa que la vida es alcohol, drogas, mujeres, etcétera, pero dentro de mí yo sentía que no era una persona feliz. Pero antes de eso quiero comentarles un poco de mi infancia, de cómo era mi vida antes de llegar a esta organización. Compartirles que vengo de una familia algo numerosa. Somos 6 personas, mi papá, mi mamá, 2 hermanos mayores y mi hermana menor. Desde muy pequeño yo solamente tengo recuerdos de violencia en mi casa. Mi papá, al ser una persona que le gustaba consumir licor, una persona que cuando hay licor de por medio comienza a maltratar a mi mamá con palabras fuertes de que es una tal por cuales. Muchas veces esas palabras comienzan a pasar a golpes y desde muy pequeño uno comenzar a convivir con esas situaciones, comienza a tenerle como ese miedo, ese odio, ese resentimiento hacia mi papá y eso comienzan a convertirse en cadenas. ¿Por qué cadenas? Porque mi papá se desquitaba con mi mamá lo hacía con mis hermanos mayores y el que pagaba los platos rotos al principio era yo. Ellos me decían que yo era adoptado, que yo no servía para nada, me trataban de una manera bastante fuerte. Y cuando nace mi hermana menor, yo comienzo a hacer la misma historia que ellos hacían conmigo, hacerlo con mi hermana menor. Yo a mi hermana menor la odiaba con todas las fuerzas de mi corazón. Mi hermana para mí era un estorbo, porque yo comenzaba a darme cuenta que a mi hermana le comenzaban a dar todo lo que yo no había recibido. A mi hermana le decía que la querían. Mi hermana, pues por ser la única mujer, la trataban de una manera totalmente diferente. Y tal vez uno como ser humano siempre está buscando eso, está buscando como ese amor, está buscando la aceptación de las personas, uno está buscando siempre ser parte de algo. Fue así que cuando yo llego a mi etapa escolar, comencé a ser ese niño en busca de ese algo, que muchas veces uno lo está buscando, ser parte de algo. Fue por eso desde muy pequeño que comienzo a meterme con los peores compañeros, los peores alumnos. La verdad fui buen estudiante hasta tercero de primaria. Cuando ya iba culminando tercero de primaria, comencé a conocer los amigos vagos, no me gustaba hacer clase, eran las personas que iban a golpear a los otros compañeros, eran las personas que me iban a burlar de los otros compañeros, de que les iba a robar las once. Tal vez no porque a mí me faltara, sino porque eso me hacía ser como un poquito más hombre, porque eso como que trataba de mostrar más a las personas, darle como un valor especial. Fue así que pierdo mi primer grado, que fue cuarto de primaria. En ese momento la situación en mi casa era bastante difícil. Yo solamente recuerdo que mis papás me amenazaron de que si no me portaba bien me mandaban para un internado. Y de las cosas que a mí más me gustaban en ese momento era la calle. Entonces si me internaban no podía salir a ningún lado. Entonces como que allá entré un poquito más en conciencia. Fue así que comencé a ser buen estudiante, sacaba muy buenos resultados, pero hubo algo en mí que me marcó, que fue cuando me estaba graduando de quinto de primaria. Yo esperaba que mis papás fueran a reclamar el diploma que me iban a dar. Para mí fue frustrante darme cuenta que todos mis compañeros tenían a su papá, tenían a su mamá reclamando su diploma y yo me encontré sin mi papá ni mi mamá. Entonces yo decía en ese momento que para qué me esforzaba haciendo algo si, si realmente las personas que uno decía que era importante no estaban ahí. Fue así en ese momento que yo decidí que el estudio no era para mí, que eso no era nada importante. Fue así en ese momento que cuando llego a bachillerato, una persona totalmente desobediente, de 15 asignaturas me tiraba 13, 14 asignaturas. Le decía a mis papás, ahora sí los voy a sorprender. Y cada vez que iban a reclamar boletines, eh, pues puedo decirles que mi mamá siempre salía con una cara de frustración. Yo me acuerdo tanto que mi mamá me decía, Wilmer, ¿a usted qué le hace falta? ¿Por qué me paga de esa manera? Para mí era más frustrante ver la cara de frustración de mi mamá que tal vez los golpes que ella de pronto me pudiera haber dado. Como dice mami, yo era lágrimas de cocodrilo, le decía, ahora sí me va a portar bien, ahora sí me va a portar bien. La verdad, nunca, nunca, nunca me portaba bien. A mí se me olvidaba todo lo que yo decía, como decía, me entraba por acá y salía por el otro lado. Y fue así en ese momento que los amigos con los cuales yo me involucraba tanto, fue así que en ese momento tuve un problema con uno de ellos, me amenazaron de muerte. En ese momento decidí retirarme de estudiar.
Yo le dije a mis papás que yo no servía para eso y comencé a trabajar a la edad de 14 años. Desde muy pequeño yo siempre sentía y había visto que los hombres de éxito eran los hombres que tenían recursos, eran los hombres que tenían cosas, eran la gente que uno los admiraba. No hay nada más triste en la vida de conseguir muchas cosas que uno piensa que es la felicidad y cuando uno está solo en su habitación darse cuenta que eso no era la felicidad. De decir, puedo ir a tal lado a comer, puedo comprarme la ropa que yo quería, y en muchas oportunidades yo llegaba a mi habitación y me sentía una persona completamente sola. Era una persona con la cual no me sentía parte de mi familia, sentía que era como un estorbo en mi casa. Yo siempre era como el punto negro en la sábana blanca en mi casa. Mis hermanos siempre resaltaron, unos en el deporte, unos en el estudio, y yo era la persona que no resaltaba en absolutamente nada. No me sentía parte de mi familia, no me sentía parte de absolutamente nada. En ese momento nosotros vivíamos al sur de la ciudad, la empresa mis papás la trasladan al norte, con el tiempo nos vinimos a vivir también al norte y en ese momento tampoco, o sea, todas las amistades que había tenido por completo se van, entonces comencé a experimentar de las cosas más fuertes en mi vida que fue la soledad. No tenía una familia, no tenía amigos, no tenía absolutamente a nadie. Y en ese momento en mi vida comienza a pasarse un pensamiento en mi cabeza que era el quererme quitar la vida. Para mí no había nada, absolutamente nada importante en ese momento en mi vida, pero mi papá siempre nos había inculcado algo que había sido el deporte, el fútbol. Durante mucho tiempo también lo había practicado, también por malas decisiones lo abandoné. Y un día comencé a ir al estadio a ver al equipo que a mí me gusta y en ese momento para mí ese equipo se había convertido lo más importante para mí. Yo lo idolatraba, mi equipo de fútbol era lo más importante para mí no existía asados, para mí no existía reuniones familiares, para mí no existía absolutamente nada, sino era mi equipo de fútbol. Y de un momento a otro me comencé a involucrar con otro tipo de amistades, porque comencé a validar que es lo que uno hace de 2 cursos de bachillerato en un solo año, y ahí comencé a conocer otro tipo de amistades, hombres y jóvenes que les gustaba el alcohol, las drogas. Le doy gracias a Dios porque las drogas nunca las probé, siempre las tuve en la mano, pero siempre como que tuve ese temor de consumirlas. El alcohol sí, porque el alcohol para mí era algo normal que un hombre, que una persona debía hacer, y yo estaba en mi juventud y tenía que aprovecharla. Fue así en ese momento que comencé a incursionar en lo que es el tema de las barras bravas. Para mí eso se convirtió como en una droga, porque todo comenzó a girar en torno a mi equipo de fútbol. La verdad, en ese momento toda la plata que yo me ganaba, absolutamente todo era para relacionado con mi equipo de fútbol. Si tenía que dejar mi trabajo botado, lo dejaba botado por hacer una fila de 6 7 horas para ir a comprar una boleta. Si mi equipo jugaba a las 7 de la noche, yo estaba desde las 3 2 de la tarde en el estadio. Y en ese momento en mi vida, a mí no me importaba morir o matar por mi equipo de fútbol. Para mí ese era mi eje principal en mi vida. Voy a contarles un poco de mi familia en ese momento. En ese momento mi hermano, el mayor, tenía su propio negocio, pero lo tenía totalmente quebrado. Mi hermano el segundo era punquero, un montón de vainas ahí. Con él una vez tuvimos una discusión tan fuerte que duramos más de un año en no hablarnos, a pesar de estar viviendo en la misma casa, porque con él tenía muchas diferencias, con mi hermana no había una muy buena relación. Económicamente la empresa que teníamos estaba totalmente en bancarrota, todo lo que teníamos lo debíamos, y no hay nada más frustrante para un hombre de negocios tener algo, pero que ni siquiera le pertenece porque todo lo debía. Y adicional pues el matrimonio de mis papás totalmente fracasado, a tal punto que mi mamá ya sabía que mi papá le había sido infiel en muchas oportunidades, pero un día en diciembre mi mamá se dio cuenta como mi papá se estaba besando con una empleada. Ese fue como el caos de toda la relación, y en ese momento yo me acuerdo que mi mamá nos reunió a todos y nos dijo, les quiero comentar algo, acabo de ver a su papá besándose con una empleada, ya no aguanto más, ustedes ya están suficientemente grandes, y yo me aguanté todo lo que yo me aguanté, todo lo que ustedes tuvieron que ver, solamente por una cosa, para que ustedes nunca dijeran que yo les quité a su papá. La verdad, en ese momento yo me di cuenta del amor tan grande que tiene una madre por sus hijos, pero adicional también de darme cuenta que yo con 17 años no sabía hacer absolutamente nada,
Si ustedes me han preguntado en ese momento yo qué quería de mi vida, yo no tenía nada pensado a futuro de qué iba a ser de mi vida. Yo solamente pensaba en el momento, yo pensaba en el día a día y nada más. Y en ese momento me di cuenta que como que mi vida se había acabado, la relación con mi papá cada día era un poquito más fuerte, a tal punto que yo ya comenzaba a faltarle al respeto. Ya mi papá le trataba de hijo de tantas, mal para tantas, porque era la forma que él me había criado a mí. Hasta recuerdo un día que, sabes, trabajando en la misma empresa, algo que, no sé qué mi papá qué me dijo, y yo solamente le dije, usted es un hijo de tú, un montón de palabras fuertes. Él salió con un palo a perseguirme por todo el barrio. Yo solamente recuerdo que yo salí corriendo y llegué al estadio de fútbol, y ahí en ese momento comencé a llorar y comencé a llamarle a Dios por la vida que yo había tenido, de porque yo nunca había podido ser feliz, porque yo nunca había tenido la oportunidad de celebrar un cumpleaños, nunca había tenido la oportunidad de celebrar una Navidad. Yo me daba cuenta que muchas otras personas sí tenían todas esas cosas y yo por qué no las podía tener. En ese momento le comencé a echar la culpa a ellos de todas las situaciones que yo estaba pasando y todas las situaciones que yo había vivido en mi vida. Hasta recuerdo en una oportunidad que mi papá me pegó tan fuerte cuando yo era niño que mi papá para mí se había muerto. Yo decía eso dentro de mí y adicional yo le echaba la culpa a Dios y a Dios una vez dije que él era un hijo de tantas, una de tantas que no quería saber nada de él. En ese momento yo llego nuevamente a mi casa como más destruido interiormente. Todos mis amigos, nadie sabía lo que yo estaba pasando en mi casa, porque cuando uno está con los amigos, todo es felicidad, todo es bien, pero vuelvo y les digo, cuando uno llega a su casa, a su habitación y está solo, ahí es donde uno realmente demuestra quién es, la fragilidad que uno maneja como ser humano. Así que en ese transcurso invitan a mi papá a una reunión de los hombres de negocios, una persona muy especial para nosotros. Aquel hombre le dice, Carlos Eduardo, lo invito a una reunión de hombres de negocios. Mi papá en ese momento pensaba que la solución a todos sus problemas era la parte económica. Fue así en ese momento que mi papá decidió asistir. Cuando mi papá llegó por primera vez a un evento de estos, él dijo que no le llamó la atención, un montón de locos, pero la semana siguiente la misma persona lo volvió a invitar y le dijo, Carlos Eduardo, lo invito, ya paso por usted. Así fue que mi papá decidió volver, pensando que si no iba, esa persona iba a dejar de hacer negocios con él. Pues así que en ese momento mi papá nos contó a nosotros que pasaron varias cosas interesantes en esa reunión, de que esa persona que está compartiendo su testimonio, como lo estoy haciendo yo en esta tarde, dijo que la empresa más importante que uno tiene como hombre, como ser humano, es la familia. Que si esa empresa está destruida, de ahí para adelante todo va a fracasar. Y mi papá se daba cuenta en ese momento que la empresa más importante que ese hombre estaba hablando estaba totalmente fracturada y fracasada, que era su familia. Mis papás, como les decían, a punto de separarse, dos de sus hijos en el alcohol, mi hermano mayor quebrado, mi hermana una mujer que era totalmente resentida, una mujer que también estaba totalmente aislada, y mi papá se dio cuenta que él tenía que hacer algo. Mi papá, él fue una persona que durante muchos años buscó ese cambio a través de iglesias, a través de religiones, a través de doctrinas, brujería, un montón de vainas. Nada, absolutamente nada le daba solución. Solamente eran unas pocas semanas y volvía nuevamente a su rutina de alcoholismo, a su rutina de sus amigos y todo ese tipo de cosas. Pero de un momento a otro comenzamos a darnos cuenta de que era cierto que mi papá comenzó a cambiar. Las primeras cosas que mi papá comenzó a cambiar fue su vocabulario. Como les decía, mi papá era una persona que nos trataba demasiadamente fuerte a nosotros, de hijo de tantas. De un momento a otro comenzó a preocuparse por nosotros, especialmente por mí. Recuerdo tanto que él comenzaba a preguntarme que cómo me veía ahí en el estudio. Y cuando, o sea, yo tenía 17 años, como les decía, ya uno de esa edad, y yo decía, mi papá no estuvo cuando yo lo necesitaba. O sea, a mí ya no me interesa saber nada de él. Para mí él era como una persona más ahí, en la vida. Pero mi papá, sin importar de los rechazos, de las cosas que él hacía, él seguía tratando de tener una relación con nosotros. Me acuerdo tanto que cuando él pasó su primer SAEL, le regalaron un CD como con 15 canciones, alabanzas. Y me acuerdo tanto que mi papá comenzaba en el trabajo con esas canciones. Y yo le decía a mi papá, si usted pone eso, le renuncio. Era así que yo le renunciaba 4 o 5 veces por semana. Mi mamá me recontrataba, como se dice, a las malas. Entonces como que eso se volvió una relación bastante difícil, pero a pesar de que era bastante difícil, mi papá se esmeraba como que por tratar de recuperar a nosotros.
Y me acuerdo tanto que al poco tiempo mi mamá llegó a la organización, al poco tiempo mis hermanos llegaron a la organización. Yo era una persona que tenía como ese resentimiento, ese odio. Dentro de mí yo sentía como esas ganas de querer saber qué era lo que estaba haciendo él, pero mi mismo orgullo, mi mismo odio, como que no me permitían decir, vamos a ir a lo que él está haciendo. Fue así en ese momento que transcurrieron varios meses, 8 meses, un año, la verdad no lo tengo presente. Eh, Fue una semana antes del Mundial del 2010 de Sudáfrica. Me recuerdo tanto que yo le dije a mi papá de que iba a ir a jugar fútbol, supuestamente después de estudiar. Caso que fui supuestamente a jugar fútbol, pero me fui al tercer tiempo y comencé a consumir licor desde muy temprano, eran como desde las 11 de la mañana. Y yo solamente recuerdo que eran tipo 4 de la mañana, 5 de la mañana, totalmente ebrio. Estaba de cierta manera a alguna distancia de mi casa, me fui para mi casa. El primer milagro que sucedió ahí era que yo no sé cómo llegué a mi casa. La verdad tenía que pasar grandes carreteras y una larga distancia y no me pasó absolutamente nada. Yo solamente recuerdo que desde el punto que yo salí hasta la esquina de mi casa, como que otra vez tomé conciencia. Ahí cuando estoy timbrando, yo solamente recuerdo que mi papá fue el que me abrió la puerta, yo no me esperaba ese recibimiento. Y solamente recuerdo que mi papá me dio un abrazo y me dijo, hijo, te amo con todo mi corazón y no quiero que usted sea como yo. En ese momento eso me impactó a mí porque era la primera vez a la edad de 17 años que yo recibí un abrazo de parte de mi papá. Las únicas veces que yo recibí un abrazo de mi papá era cuando él estaba borracho. Era la única manera para que él se dijera que se sentía orgulloso de nosotros. Pues en ese momento que yo no les voy a mentir, yo comencé a llorar y yo sé que fue Dios mismo que comenzó a quebrar esas barreras que yo tenía dentro de mí, porque a mí me habían enseñado que los hombres no lloraban, que eso era para las mujeres, que un hombre no debía llorar. Fue así en ese momento que mi papá me dijo, vaya acuéstese y por la tarde hablamos. Y ese día se inauguraba el primer evento, el primer capítulo de jóvenes acá en la fraternidad en Colombia. Mi hermano mayor fue el que lo comenzó a elaborar. Ese día invitó a mi hermano el segundo, estaba yo, otro amigo. Entonces nos dijo, vamos a comer, uno en Guayabado, con la resaca, pues no como que vamos a comer gratis, entonces como que esa fue la opción y la excusa que de cierta manera Dios utilizó para que yo llegara ese día a la reunión. Y lo primero que más me impacta a mí ese día del evento fueron aquellas personas que yo no conocía, me recibieron de la mejor manera. ¿Y por qué les digo que eso me impactó a mí? Porque yo estaba acostumbrado a que cuando iba en la calle la gente me rechazara por la forma que yo vestía, en la forma en la que yo hablaba, porque en ese momento la forma que yo vestía hablaba no era la mejor, pero a esa gente no le importó absolutamente nada, solamente me dijeron bienvenido, he llegado al mejor lugar. Y por primera vez comencé a escuchar de una manera sencilla y práctica de cómo Jesús podía cambiar la vida de una persona. Como les dije, yo llegué como dolido con Dios por todas las situaciones que yo había vivido y para mí fue como un impacto, no sé cómo explicarlo, fue como algo positivo, pero a la vez como que algo incrédulo porque yo no sabía si eso era para mí, no era para mí. Y me acuerdo tanto que a nosotros nos pasaron unas cuartillas, en cada evento nos pasan unas cuartillas, y nos dijeron que les quisiéramos algo a Dios, algo de lo que le quisiéramos pedir a Dios. En ese momento yo no sabía qué pedirle a Dios, porque muchas veces yo decía, no, mis problemas son financieros, mis problemas son tal, yo no sabía ni siquiera cuáles eran mis problemas, solamente recuerdo que le pedí, Señor, yo quiero que cambiar de amistades, porque yo era una persona que era muy influenciable por mis amigos, entonces yo sentía que si yo seguía con mis amigos era difícil de poder yo cambiar, así que yo sé que Dios me escuchó porque al poco tiempo pasó algo, yo era muy inestable con mis finanzas, prácticamente lo que yo tenía que pagar en el semestre, yo todo me lo bebía y al final de mes yo veía cómo hacía para pagar el semestre completo. Y en esa oportunidad no tuve cómo pagarlo, así que duré 6 meses sin estudiar. Y esa fue la oportunidad y la excusa que Dios utilizó para alejarme de esas amistades. Cuando decidí nuevamente estudiar y ya tenía los recursos, esos amigos me saludaban. O sea, como que era apenas saludo y paré de contar. Así que comencé a involucrarme con esta organización y comencé a darme cuenta de la sencillez de cómo Dios puede comenzar a orar. Me acuerdo tanto que un día vino un joven de otro país, ese joven realmente impactó mucho mi vida. Aquel amigo comienza a compartir de cómo era su vida y recuerdo tanto que muchas cosas de las que él decía
eran como cosas reflejadas que yo había vivido también en mi infancia. Y me acuerdo tanto que él solamente nos decía que él era una persona feliz. Y sin darme cuenta era lo que yo estaba buscando hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, durante muchos años, había buscado las diferentes maneras para ser feliz, pero nunca lo había conseguido. Siempre era una felicidad hemífera, porque consumía licor, siempre tuve como la libertad de hacer muchas cosas y me sentía bien, pero había algo dentro de mí que como que yo sentía que había un vacío existencial, un vacío que no sabía cómo explicarlo. Me acuerdo tanto que ese amigo comenzaba a hablar de lo que Jesús le había regalado, de que Dios había restaurado a su familia, de que él era una persona que también Dios lo había levantado, le había permitido que emprendiera su propio negocio. Y comenzó a darnos como esas palabras y esos tips para que realmente uno pudiera ser feliz. Y lo primero que comencé a escuchar era el perdón. Me acuerdo tanto que yo le tenía tanto odio y resentimiento primero a mi hermano, el segundo, porque fue la persona que más me maltrató. Era la persona que desde mi infancia yo recuerdo que fue la persona que me hizo pasar momentos bien difíciles. Cuando estábamos en el colegio, muchas veces ver cómo los amigos de él llegaban a pegarme porque sí, y yo era como a tratar de defenderme. Yo solamente él veía como él se burlaba de cómo me maltrataban. Y fue una persona, como les dije, duramos más de un año de no hablarnos a pesar de estar viviendo en la misma casa. Y en un evento, en un SAIL, en un seminario que se hace dentro de la organización, mi hermano viene hacia mí y solamente me dice, Wilmer, yo le quiero pedir perdón. Y comencé a hacer como el recuento de todas las cosas que me había hecho. Y en ese momento yo también tuve la oportunidad de pedirle perdón porque yo le había deseado también lo peor en muchas oportunidades. En ese momento comenzamos a llorar los dos. Y en ese momento comencé a sentir como ese odio, ese resentimiento que yo había cargado durante mucho tiempo que no me había permitido dejarse feliz. Comenzó a irse de mi vida. A partir de ese momento yo puedo decirles que comencé a tener como una relación verdadera con mi hermano. Eso fue como a la edad casi de 20 años. Hoy con 27 años pues sí que tengo una muy buena relación con mi hermano. No todo es perfecto, pero es tan buena la relación que muchas veces él tiene proyectos de negocios y sobrenaturalmente él viene acá y nos comienza a contar a mí. Algo que para mí si me hubieran preguntado hace 10 años era como totalmente imposible. La otra persona que también tenía que pedirle perdón era mi papá, pero muchas veces mi orgullo como que no me permitía que yo le dijera, pues pedirle perdón. Me acuerdo tanto que en un SAEL yo decía, yo no tengo que pedirle perdón a nadie, me senté y me acuerdo tanto que yo venía pidiéndole a Dios finanzas, muchas áreas de mi vida, y solamente recuerdo un momento que yo estaba en la silla y una persona me dice, Dios te manda a decir que aquellas cosas que tú le has venido pidiendo, el Señor te las va a dar, pero primero tienes que pedir perdón. En ese momento como que se me vino a la cabeza que la persona que tenía que pedirle perdón era la persona que estaba al frente, que era mi papá. Delante de más de 50 personas me pude parar, decirle a mi papá que durante mucho tiempo yo lo había odiado, había deseado que él se matara, que él no volviera a la casa, pero que le quería pedir perdón por eso. En ese momento cuando le pido perdón a mi papá, comienzo a llorar también. En esta organización la verdad pues sí que comencé a aprender a llorar. Y en ese momento la relación con mi papá comenzó a ser también diferente. Hoy con 27 años puedo decirles que tengo un papá, tengo una relación muy buena con él, a pesar que como les digo también hay dificultades, no todo es perfecto. Hoy en día con mi papá puedo ir a jugar fútbol, hoy en día con mi papá puedo acostarme al lado de él, compartir charlas, cualquier tipo de cosas. Y eso es lo que Dios comenzó a hacer en la vida de nosotros. Y como se lo habían dicho a mi papá en el primer evento, la primera empresa que Dios primero comenzó a restaurar fue nuestra familia. Hoy en día puedo decirles que no tengo una familia perfecta, pero sí tengo una familia feliz, de que este amigo Jesucristo que acabo de presentar en esta organización comenzó a hacer cosas totalmente diferentes en mi vida. Y poco a poco ese odio, ese resentimiento comenzó a volverse amor en mi casa. No puedo decirles en qué momento el alcohol se fue de mi vida, no les puedo decir en qué momento el amor que yo tenía por mi equipo de fútbol comenzó poco a poco como a desvanecerse. Ese amor comencé a dárselo a mi casa, a hacerle el amor a mi hermana. Con mi hermana fue una relación bien difícil, como les dije, yo la maltraté durante muchos años, diciéndole que era bruta, era incapaz. Hoy en día la relación con mi hermana es tan buena que yo puedo decir, hermanita, te amo, eres una mujer especial, princesa, un montón de cosas, me encanta molestarla, la verdad, mucho. Y comencé a darme cuenta de que estas cosas son verdaderamente la felicidad,
que durante mucho tiempo yo pensaba que la felicidad era tener cosas, durante mucho tiempo yo imaginaba que la felicidad era tener carro, casa, beca, y mejor dicho, tener cuántos millones en el banco, y comencé a darme cuenta que eso no es la felicidad. Comencé a darme cuenta que, por ejemplo, en esta cuarentena, pasar 24/7 con mi familia es espectacular. Algo que también comenzó a hablar, lo que decían en los negocios, eh, yo no tenía sueños y no tenía anhelos de ser empresario, no tenía anhelos y no tenía sueños de ser alguien en la vida económicamente hablando. Y recuerdo tanto que una vez una persona me presentó un negocio en otro país y yo decidí hacer negocio con esa persona y les puedo asegurar que me fue supremamente mal. Para mí fue como algo difícil porque uno cuando es joven y pierde varios millones es bien complicado. Y recuerdo tanto que como que yo quedé frustrado y dije, no, yo no quiero más de esto. Y le comencé a pedir a Dios como ese negocio. Hasta que un día después, bueno, un tiempo después llegó otras personas y me acercan y me dice que le interesa lo que nosotros hacíamos. Y fue así que Dios me regaló estos clientes que tengo en otro país, que les vendo lo que nosotros hacemos, que es camisas. Y comencé a darme cuenta que lo que hablaban estos hombres de la fraternidad, hombres de negocios sobrenaturales, Dios me los comenzó a regalar sobrenaturalmente. No sé en qué momento, no sé en qué tiempo, pero sobrenaturalmente Dios me comenzó a regalar todo este tipo de cosas. Comencé a ganar en dólares, algo que para mí era totalmente imposible. Yo durante muy pequeño, yo había odiado esta empresa, porque esta empresa, el mal manejo que mi papá le dio, yo decía como que esta empresa no es para mí, este tipo de cosas, yo busco algo totalmente diferente. Y le doy gracias a Dios porque a través de esta empresa Dios me ha permitido viajar a otras naciones. He tenido la oportunidad de viajar a 5 países, a simplemente a servirle al Señor. Yo me acuerdo tanto que una vez un amigo me decía, Wilmer, ¿cuántas locuras has hecho por una novia? La verdad nunca he sido noviero. Y yo decía, no, pues la verdad, casi nula. Entonces me decía, bueno, ¿cuántas locuras has hecho por ese tipo de fútbol? Bueno, ahí sí tengo bastante historia. Entonces me decía, ¿y cuántas locuras está hecho por el Señor? Y me comencé a dar cuenta que Dios había hecho tanto por mí que yo tal vez no había hecho lo mejor para Él. Y fue así en ese momento que también comencé a hacer locuras por el Señor, a dejar mi trabajo, poder ir a servir al Señor a las naciones, de poder ir a los eventos externos en Nicaragua, a los equipos de fuego. Y me acuerdo tanto una vez que algo me impactó terminando unos equipos de fuego, eso fue hace casi 2 años, si no estoy mal, sí, hace 2 años. Recuerdo tanto que ya nos veníamos para Colombia y un hombre se me acerca y me dice, Wilmer, le quiero compartir algo, no sé por qué. Ese hombre no lo había visto durante toda el avivamiento, solamente ya cuando estamos en el aeropuerto para venirnos para Colombia. Y aquí el hombre me dice, Wilmer, cuando yo comencé en la fraternidad yo no tenía absolutamente nada. Y con las personas que yo comencé a servir, aquellas personas económicamente estaban muy bien. Y yo dentro de mí sentía como esa ansiedad, yo sentía como esas ganas de tener lo que tenían esas personas. Y me decía, por un día el Señor me enseñó de que yo tenía que ser fiel en lo que yo tenía en este momento. Decía, nunca se compare con las demás personas. La verdad en ese momento me impactó y yo comencé a llorar por una sencilla razón. Las personas que yo tenía a mi alrededor, sin darme cuenta muchas veces como que yo quería y anhelaba lo que ellos tenían en cuanto a su economía, a muchas cosas que tenían sus familias. Y comencé a darme cuenta que comencé a ver mi mirada a esas cosas que tal vez no eran tan esenciales y comenzaba a apartar mi mirada de Dios. En ese momento comencé a darme cuenta que tenía que fijarme en las cosas que Dios había puesto en mi vida y en ese momento comencé a aprender a ser verdaderamente feliz. En ese momento de la cuarentena ha sido algo complicado, la verdad. Han habido muchos aspectos eh, que, que han sido frustrantes, no les voy a decir mentiras. Antes de que comenzara la cuarentena, yo pensé que fue un milagro, me llegó un dinero, unos recursos, y yo los iba a invertir por algo que tal vez no es tan esencial, la verdad. Y por X o Y razón, no se dio el negocio, y a los pocos días fue cuando declararon la cuarentena, y le doy gracias a Dios porque esos recursos me han servido a mí para por lo menos solventar las cosas que hemos necesitado acá en la casa. Esos recursos también me han servido para bendecir a otras personas económicamente, de que no tengo la cantidad, la super cantidad, pero comencé a darme cuenta que uno es feliz dando, que es mejor dar que recibir, la famosa ley del boxeador que se maneja acá dentro de la fraternidad. Y comencé a darme cuenta
de que Dios, a pesar de las circunstancias, me ha permitido tener paz, me ha permitido tener tranquilidad. No les voy a decir mentiras. Hay días que por lo menos me había levantado ansioso, angustiado, de que me sentía tal vez en algunos momentos derrotado. Y quiero decirles de que algo que acá me enseñan en la fraternidad es órale. Y comencé a orar y comencé a pedirle al Señor y esos días que me sentía como ansioso, deprimido, yo lo único que hacía era orar y pedirle al Señor y como dice, santo remedio, eso me servía a mí como que esa ansiedad y esa tristeza que tenía en ese momento se iba sobrenaturalmente y comenzaba a darme paz, comenzaba a darme tranquilidad y eso es lo que ha comenzado a hacer el Señor Jesucristo en mi vida. De que porque estoy en la fraternidad, simplemente por agradecimiento. ¿Agradecimiento a qué? A que hace más o menos 10 años mi vida era totalmente un fracaso. Hace 10 años no tenía una familia. Hace 10 años no tenía absolutamente nada por qué vivir. Hace 10 años tenía más o menos la opción, y era como la opción más fuerte de quererme quitar la vida, porque tal vez era la opción más simple, la opción más sencilla para solucionar mis problemas, sin darme cuenta que hay una solución más grande y más importante, que es la que el Señor nos quiere dar en esta tarde. Y tal vez yo no sé qué situación, qué problema pueden estar atravesando cada uno de ustedes en este momento, familiares, económicos, personales, no sé cómo se encuentran tal vez emocionalmente, angustiados, porque todo ese tipo de cosas que estamos viviendo actualmente en la humanidad nos trata como de derrumbar, nos hacen tal vez pensar qué va a pasar mañana, nos van a hacer pensar qué es lo que nos depara el futuro, y no les voy a decir mentiras, en muchas oportunidades como que se me venían esas cosas a la cabeza y como que trataba yo de flaquear y como que de desistir de muchas cosas. Y algo que Dios me ha comenzado a regalar también es de que yo comencé a orar y comencé a clamar también al Señor por eso, por trabajo, Señor. Comencé a clamar al Señor por nuevos proyectos. Y por lo menos ahorita, en esta situación, yo les voy a decir que sobrenaturalmente han venido saliendo negocios que nos han permitido como mantenernos. Y si nos pregunta porque somos buenos, un montón, no, solamente porque el Señor tiene misericordia de nosotros. Y el Señor es fiel con el que le es fiel. Y en estos momentos el Señor está como también que nosotros pongamos la mirada en Él, independientemente de todas las circunstancias que estemos atravesando. Y es algo que el Señor a mí me ha enseñado. Y ya para terminar, les voy a contar algo que el Señor una vez me impactó a mí demasiado. Y es donde al Señor no le interesa qué es lo que nosotros estamos ofreciendo, sino la forma de lo que le ofrecemos. Un día yo tenía un capítulo a cargo y yo era de las personas que pagaba las cuentas en el capítulo, dedicaba un montón de tiempo al capítulo, me tenía que trasladar casi 2 horas de ida y 2 horas de venida, llegaba a las 11, 12 de la noche a mi casa, los martes y los viernes, y recuerdo tanto que una vez en un sueño, el Señor me regaló un versículo bíblico. Cuando me lo dio, o sea, literal yo me asusté porque era Apocalipsis, y yo decía, pues pucha, ya uno siempre Apocalipsis piensa que es lo peor. Fue así en el momento cuando fui, mire qué es lo que decía, y el Señor me decía simplemente que nosotros podemos hacer muchas cosas, pero que había perdido el primer amor. Y me di cuenta que muchas veces uno hace las cosas solamente por inercia, de solamente hacerlas por hacer, pero que cuando realmente uno está en el primer amor con el Señor, cosas sobrenaturales van a comenzar a suceder en nuestras vidas. Y ya para terminar, me gustaría regalarles esa pequeña oración que me regalaron a mí cuando llegué por primera vez a esta organización. Y como les dije, no sé qué problema puede estar atravesando cada uno de ustedes, familiar, económico, personal, de salud, emocional, de trabajo, etcétera, pero de que este amigo Jesús está preocupado y está interesado también en ayudarme. Entonces me gustaría que ahí, donde cada uno de ustedes está ahí, me acompañaran en esta oración, que la repitieran después de mí. Y esta oración dice así: Padre Celestial, Padre Celestial, en esta tarde te pido perdón por todos mis pecados. por todos mis pecados. Hoy te abro las puertas de mi corazón Hoy te abro las puertas de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor como mi Señor y Salvador personal. y Salvador personal.
Amén. Amén.